Bueno, bienvenidos a un video más. En este video vamos a mirar lo que es una ecuación cuadrática y los métodos de la solución para la ecuación cuadrática. Bueno, antes de empezar vamos a recordar, vamos a mirar qué es una ecuación cuadrática o a qué se conoce como ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática es una ecuación, también se la conoce como ecuación de segundo grado, la cual una vez simplificada tiene como exponente mayor de la incógnita el 2. Una ecuación de segundo grado o una ecuación cuadrática se conoce como una ecuación aquella que una vez simplificada el exponente más grande de la variable es 2. Y la forma general de una ecuación cuadrática es la siguiente, es ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces miren que tenemos tres coeficientes en la ecuación, el coeficiente a, el coeficiente b y el coeficiente c, y la variable está en dos posiciones, está por esta sección y por esta sección, por lo cual el método para despejar o para encontrar la solución de una ecuación cuadrática ya no es un despeje sencillo, un despeje simple, una ecuación cuadrática completa, sino que hay que hacer una serie de procedimientos, una serie de pasos para poder encontrar la solución. Debemos tener en cuenta que la ecuación cuadrática, al ser de este estilo, a nosotros nos permite o tenemos la posibilidad de encontrar dos soluciones. Es posible encontrar dos soluciones. Estas dos soluciones pueden ser reales, pueden ser imaginarias, pueden ser complejas, incluso pueden ser la misma solución. En realidad las dos soluciones pueden indicar a un mismo valor, a un mismo resultado, a un único resultado. Bueno, dependiendo de la situación que nosotros tenemos, podemos solucionar de diferentes maneras una ecuación cuadrática. Vamos a mirar paso por paso los métodos para solucionar diferentes tipos de ecuaciones cuadráticas. Y para eso vamos a definir algunos tipos de ecuaciones cuadráticas, principalmente dos de ellas, que son ecuaciones completas y ecuaciones incompletas. Hace referencia a ecuaciones completas e incompletas, aquellas que tienen o no tienen los tres elementos o los tres coeficientes que habíamos definido en un comienzo. Si la ecuación cuadrática tiene los tres elementos, se conoce como una ecuación completa. Sin embargo, si le falta alguno de ellos, es decir, si alguno de los tres elementos equivale a 0, es una ecuación incompleta. Bueno, un paréntesis hago en esta situación. La ecuación cuadrática tiene esta forma, pero bajo la condición de que a tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué tiene que cumplirse esta condición de que a tiene que ser diferente de 0? Ya que, miren, si ustedes se dan cuenta, el elemento que hace que la ecuación cuadrática sea cuadrática es el primer término, ax al cuadrado. Si este valor, el valor de a, equivale a 0, quiere decir que todo este término equivale a 0, lo cual hace que desaparezca el elemento que hace que mi ecuación sea una ecuación cuadrática. Por lo cual es necesario, necesariamente, el valor de a tiene que ser diferente de 0. Bien, volvemos acá. Las ecuaciones completas o incompletas se definen dependiendo de los elementos que tenga la ecuación cuadrática. Entonces, hacemos la corrección acá. Si la ecuación es incompleta, quiere decir que le falta alguno de estos dos términos, b, x o c. Es decir, que el coeficiente b o el coeficiente c o los dos equivalen a 0. Mientras que una ecuación completa son aquellos que tienen los tres elementos, a, b y c diferentes de 0. Una ecuación cuadrática completa. Bueno, vamos a enfocarnos en la primera sección, en esta parte, en ecuaciones incompletas. Bien, en ecuaciones incompletas tenemos tres situaciones. La primera situación es cuando b y c equivalen a 0. La segunda situación es cuando b equivale a 0. Y la tercera situación es cuando c equivale a 0. Entonces vamos a mirar la primera situación. Es decir, cuando b y c equivalen a 0. ¿Qué es lo que ocurre entonces con la ecuación, con la forma general de la ecuación? De ax cuadrado más bx más c igual a 0. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si b y c valen 0, estos dos términos de la ecuación tienen que valer 0. Miren este término de aquí. Sin importar el valor de x, todo número multiplicado por 0
todo número siempre nos va a dar 0. Por eso este producto de 0 por cualquier valor que tenga x, el valor que sea x, nos va a dar 0. Y c, que es un coeficiente que está solo, si es 0, entonces todo el término c equivale a 0. Por lo cual esta ecuación de forma incompleta nos quedaría que ax al cuadrado es igual a 0. ¿Cómo hago para encontrar la solución en esta situación? Lo que nosotros haríamos es despejar directamente para encontrar el valor de x, por lo cual este valor de a que está multiplicando pasaría directamente a dividir. Me daría que x cuadrado es igual a 0 sobre a. Y toda división donde el numerador sea 0, siempre nos va a dar 0, a excepción de la división de 0 entre 0. Pero recordemos que a no puede ser 0, entonces no se nos va a presentar esta situación. Bien, entonces tenemos que x cuadrado es igual a 0. Para despejar x, saco la raíz al otro lado de la de igualdad, y la raíz de 0 nos daría 0. Entonces cuando tenemos esta situación, esta primera situación, cuando b y c son igual a 0, directamente la respuesta es única, y la respuesta es x igual a 0. No hay otra solución. Esa es la respuesta para este tipo de situaciones. Es un caso realmente bastante sencillo de solucionar. Es cuando b y c valen 0. Directamente la solución, independientemente del valor de a, teniendo en cuenta que a sea real y a sea diferente de 0, la solución sería directamente única y sería 0. Bien, vamos al segundo caso, al caso 2. En el caso 2 nosotros habíamos definido que b es igual a 0. Por lo cual la ecuación cuadrática quedaría de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Por lo cual, si el segundo término equivale a 0, o b equivale a 0, perdón, todo este término de bx tendría un valor de 0. Recordemos que todo un número multiplicado por 0 nos tiene que dar 0, entonces independientemente del valor de x, al multiplicarlo con b que vale 0, este término nos quedaría 0. Por lo cual esta ecuación cuadrática nos quedaría como ax cuadrado más c igual a 0. En esta situación también la solución es directamente un despeje de la variable x. Miren, porque la variable x está en una única posición, lo cual a mí me permite despejarla. Para hacer el despeje tenemos tres elementos que están acompañando la ecuación, que es el valor de a, el valor de c y este 2. Tenemos que pasarlos al otro lado de la igualdad. Para pasarlos al otro lado de la igualdad los pasamos con la operación contraria, invirtiendo la jerarquía de operaciones, es decir, primero pasamos sumas y restas. Entonces, este c que está positivo o que está sumando pasaría al otro lado de la igualdad a restar o negativo. Entonces me quedaría x al cuadrado es igual a menos c directamente. Ahora, este valor de a que está multiplicando pasaría al otro lado de la ecuación a dividir, por lo cual obtendríamos que x cuadrado es igual a menos c sobre a. Y por último, esta potencia lo puedo pasar al otro lado de la igualdad como una raíz. Nos daría que x es igual a la raíz cuadrada de menos c sobre a. Bien. Esta respuesta tendría o sería válida en los reales siempre y cuando esta división sea positiva, esta fracción de menos c sobre a sea positiva, porque recuerden que es posible obtener una raíz par si únicamente el radicando es positivo. Se puede obtener una raíz par o el resultado sería real de una raíz par de un valor positivo únicamente. En caso de que este valor sea negativo, la respuesta sería imaginaria, porque la raíz de un número negativo, la raíz par de un número negativo entraría en el campo de los imaginarios. Bueno, entonces, como la raíz cuadrada tiene dos posibles valores, uno positivo y otro negativo, en este caso una solución sería el valor de la raíz positiva y la otra solución sería el valor de la raíz negativa. Hagamos un ejemplo para entender un poco mejor este segundo caso. Entonces, para este segundo caso vamos a utilizar la ecuación x al cuadrado menos 25 es igual a 0. Miren que no existe el segundo término, no tiene el término que tiene el valor de x. Miren que el valor de x no aparece, aparece el de x cuadrado, lo que me quiere decir que el coeficiente del primer término sería 1.
Recuerden que cuando un número o un término no tiene un coeficiente numérico, se determina que ese coeficiente numérico es 1. Bueno. Tenemos el coeficiente 1 y ya podemos pasar a la solución del problema. Entonces pasemos a la solución del problema. Primero, este 25 que está restando pasaría al otro lado a sumar, por lo cual nos quedaría que x cuadrado es igual a 25, positivo. Luego, el coeficiente 1 que está acompañando x cuadrado lo pasaría a dividir. Pero 25 dividido entre 1 me daría el mismo 25, por lo cual dejaría la ecuación directamente como x cuadrado igual a 25. Por último, esta potencia pasaría al otro lado como raíz, entonces x equivale a la raíz cuadrada de 25. Y como la raíz tiene dos soluciones, una positiva y otra negativa, mi solución 1 sería la positiva, no importa el orden, ustedes lo pueden tomar como quieran, lo voy a tomar mi solución 1 como la positiva, es decir, raíz cuadrada de 25 es 5, y la solución 2 la tomaría la negativa, que sería menos 5. Ahí tenemos un ejemplo del segundo caso. Hagamos uno más para comprender un poquito mejor. Sería el ejemplo 2, 9x cuadrado menos 16 igual a 0. Bien, miren nuevamente que no está el término con x, no hay un término con x, solamente el que tiene x cuadrado y el que está independiente de la variable, por lo cual podemos asumir que este es el caso donde b vale 0, ese es el segundo caso. Entonces pasemos a la solución. Directamente este 16 que está restando, este negativo, pasaría al otro lado a sumar, me quedaría entonces 9x cuadrado es igual a 16. Luego este 9 que está multiplicando pasaría a dividir, por lo cual x cuadrado es igual a 16 sobre 9. Y por último esta potencia pasaría como raíz, por lo cual x sería igual a la raíz de 16 novenos. Aquí podemos aplicar una propiedad, y es que la raíz de un cociente es igual a la cociente de los elementos, perdón, a la raíz de los elementos del cociente. Es decir, que esto lo puedo representar como raíz de 16 sobre raíz de 9. Esta propiedad aplica únicamente para productos y para cocientes, es decir, para multiplicaciones y para divisiones. Aquí lo que tenemos es una fracción, lo cual nos cumple con el criterio de una división. Pero no se cumple para sumas y para restas. Por favor, tener en cuenta esta situación. Bueno, al hacer esta operación, raíz de 16 sobre raíz de 9, a mí me daría que la solución es 4 tercios. Pero recuerden que la raíz tiene dos valores, uno positivo y otro negativo. Por lo cual, mi solución 1 la voy a tomar como la positiva, es decir, 4 tercios. Y la solución 2 la voy a tomar como la negativa, es decir, menos 4 tercios. Bueno, hay otra manera para poder solucionar este tipo de problemas, y es utilizando los casos de factorización. Y aquí en esta situación, cuando b vale 0, a mí se me presenta el primer caso de factorización. Vámonos determinando. El caso 1 de factorización, que se trabaja en este tipo de problemas, es la diferencia de cuadrados. La diferencia de cuadrados. Y la diferencia de cuadrados se da cuando hay una diferencia, de aquí viene el nombre, hay una resta de elementos que están elevados al cuadrado. Es decir, se aplica cuando usted únicamente tiene dos términos que cumplen esta condición, que se estén restando y que estén elevados al cuadrado. Es posible que en este tipo de situaciones, cuando b vale 0, se dé casos para factorizar por diferencia de cuadrados, y vamos a trabajar los mismos dos ejemplos que trabajamos en el caso anterior, es decir, x cuadrado menos 25 igual a 0 y 9x cuadrado menos 16 es igual a 0, y vamos a aplicar el método de factorización de diferencia de cuadrados. Primero vamos a recordar qué es lo que nos dice la diferencia de cuadrados. Lo que me dice es, si yo tengo dos elementos al cuadrado restándose, que exista la diferencia, es posible hacer una factorización con dos binomios con las raíces de estos dos términos, es decir, la raíz del primer término y la raíz del segundo término. ¿Cuánto es la raíz de a al cuadrado? La raíz de a al cuadrado,
yo le saco la raíz a al cuadrado, se cancelarían los términos de raíz y potencia y me quedaría únicamente, hagamos el ejercicio, si yo le saco la raíz a al cuadrado, se cancelaría potencia y raíz y me quedaría que la raíz del primer término sería a. Van en los dos lados de la factorización, de los dos binomios que se van a obtener como factorización. Lo mismo hago con el segundo término, que se va a cumplir algo parecido a lo que tengo acá, por lo cual la raíz cuadrada de b al cuadrado es únicamente b. Y en la factorización un binomio iría con signo positivo y el otro binomio iría con signo negativo. Hagamos la prueba para demostrar que este valor de a más b por a menos b efectivamente equivale a al cuadrado menos b al cuadrado. Hagamos la demostración. Para eso vamos a hacer este producto de a más b por a menos b. Entonces, para hacer esta operación, voy a multiplicar término a término. Miramos qué resultado obtenemos. Primero, a por a es a al cuadrado, a por b es ab. Perdón, nuevamente. Primero, el primer término, a por a, sería a al cuadrado. Luego, a por menos b sería menos ab. Luego, b por a sería nuevamente ab, pero positivo. Y por último, b por menos b sería menos b al cuadrado. Lo que resulta en esta situación es que los elementos de menos ab y ab, que son semejantes pero de signos contrarios, se van a cancelar. Y al final lo que voy a obtener únicamente es a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces hemos demostrado que la factorización de esta situación efectivamente es el resultado de estos dos binomios. Las raíces de los dos términos, pero en un binomio sumándose y en el otro binomio restándose. Bien, entonces pasemos al primer caso que teníamos nosotros, que x cuadrado menos 25 es igual a 0. Miren lo que pasa. El primer término tiene raíz. X al cuadrado tiene raíz, sí. 25 tiene raíz, sí. Y están restándose. Entonces yo puedo obtener dos binomios con las raíces de los dos términos, es decir, x y 5, pero uno positivo y el otro negativo. Y esto tiene que ser igual a 0. Ahora bien, lo que tenemos acá, miren que el producto de estos dos binomios tiene que ser igual a 0. Y el único método para obtener de una multiplicación para obtener 0 es que uno de los elementos que se estén multiplicando sea 0. Entonces aquí tenemos dos posibilidades. Que x más 5 sea igual a 0, o la otra posibilidad es que x menos 5 sea igual a 0. Y de cada una de estas dos posibilidades voy a obtener mi solución. Entonces, para encontrar la solución en cada uno de estos casos, simplemente despejo el valor de x. Por lo cual, en el primer caso, este 5 que está positivo pasaría al otro lado a restar, menos 5. Esta sería mi primera solución. Y en el caso de acá, este 5 que está restando pasaría al otro lado a sumar. Sería mi segunda solución, que son las mismas soluciones que yo tenía aplicando el primer método. Entonces miren que la solución de este tipo de problemas es realmente sencillo, simplemente es una aplicación de diferencia de cuadrados y se pasa a la solución del problema. Bien, y el otro ejemplo que teníamos es 9x cuadrado menos 16 es igual a 0. Entonces volvemos a evaluar la situación. Pregunta acá. ¿Hay dos términos? Sí. ¿Se están restando? Sí. ¿Tienen raíz exacta? Miremos. 9x cuadrado tiene raíz exacta. Sí, efectivamente es 3. 16 tiene raíz exacta. Sí, efectivamente es 4. Entonces cumplen los tres criterios y puedo pasar a factorizar. Uno sumando y el otro restando. De cada una de estas situaciones voy a obtener mi solución. Entonces mi primera posibilidad es que el primer binomio sea 0, es decir, que 3x más 4 sea 0. Y la otra situación es que 3x menos 4 sean 0. De cada una de estas situaciones voy a obtener mi solución. En el primer caso, este 4, para despejar el valor de x, este 4 que está sumando pasaría a restar, por lo cual yo obtendría que 3x es igual a menos 4. Y por último, este 3 que está multiplicando pasaría a dividir, por lo cual mi primera solución sería
menos 4 tercios. Y en el caso 2, lo mismo, algo muy parecido, este 4 que está restando pasaría a sumar, entonces yo obtendría que 3x es igual a 4, y este 3 que está multiplicando pasaría al otro lado a dividir. Y esta sería mi segunda solución. Entonces miren que coincide con la solución que habíamos trabajado en el caso anterior, que sería 4 tercios y menos 4 tercios las soluciones. Con el procedimiento de diferencia de cuadrados también tenemos 4 tercios y menos 4 tercios. Bien, un ejercicio para que lo puedan resolver ustedes sería 4x cuadrado menos 9 igual a 0. La solución de este ejercicio, o las soluciones de este ejercicio son 3 medios y menos 3 medios. Bien. También es posible encontrar una ecuación incompleta, y es otro caso, y es cuando c equivale a 0. Es el otro caso. Entonces nuestra ecuación, que es de la forma ax cuadrado más bx más c es igual a 0, si c, el coeficiente c vale 0, quiere decir que este término va a desaparecer, y mi ecuación quedaría de la forma ax cuadrado más bx es igual a 0. En esta situación, miren que la variable aparece en dos partes, en dos términos. Y no son términos semejantes, porque uno está elevado al cuadrado y el otro tiene como exponente 1. No puedo sumar estos términos, por lo cual tengo que buscar una estrategia diferente para poder solucionar este tipo de problemas. Y para eso puedo despejar un despeje algo distinto, o puedo factorizar. Entonces miremos primero por la situación de despeje. Entonces lo que yo haría es lo siguiente. Tengo la ecuación ax cuadrado más bx es igual a 0. Lo que voy a hacer entonces, todo este término de bx que está sumando lo pasaría a restar, lo cual yo obtendría que ax cuadrado es igual a menos bx. Y por último, miren lo que tengo acá, ax cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es tomar esto como ax por x, que son los dos términos o los dos elementos que conforman x al cuadrado, x y x. Y por acá, menos bx, lo que teníamos. Y lo que voy a hacer es pasar a dividir una de estos dos elementos x. Lo voy a pasar a dividir. Entonces yo obtendría que ax es igual a menos bx sobre x, una x. ¿Qué es lo que ocurre en esta fracción? Es que yo puedo cancelar x, bueno, siempre y cuando x sea diferente de 0. Puedo cancelar el valor de x. Y yo diría entonces que ax es igual a menos b. Y por último, x sería igual a menos b sobre a. Esta es la solución. Pero hay otra solución que me hace a mí esto posible. Y es que ustedes, si se dan cuenta, en mi situación de ax al cuadrado más bx es igual a 0. Si x es igual a 0, ¿qué es lo que ocurre? Este término sería 0 y este término sería 0. Y cumpliría con la ecuación, porque 0 más 0 es igual a 0. Es decir, que x igual a 0 es la otra solución en este tipo de situaciones. Siempre que c sea igual a 0, una solución va a ser x igual a 0. Y la otra solución va a ser x igual a menos b sobre a. Pero esto ocurre únicamente en este caso. Siempre ocurre en este caso. Y es cuando Y esto ocurre cuando el valor de c es igual a 0. Bueno, hagamos un ejemplo para entender un poquito mejor cómo se soluciona este tipo de caso. Supongamos este ejemplo, entonces x al cuadrado menos 3x es igual a 0. Con este método, entonces, lo que yo haría es, este 3x que está restando pasaría a sumar, lo cual obtendría que x al cuadrado es igual a 3x. Este x al cuadrado, recordemos que lo puedo representar como x por x.
Y lo que voy a hacer es pasar a dividir una de estas dos x. Entonces me quedaría 3x sobre x. Y puedo cancelarlas esta x en esta fracción, en el lado derecho de la igualdad. Y lo que yo obtendría entonces es que x es igual a 3. Pero en esta situación, la otra solución siempre va a ser que x va a ser igual a 0. Ahí tengo mis dos soluciones. Un ejemplo más. Hagamos 2x al cuadrado menos 4x es igual a 0. El mismo procedimiento. Entonces, este 4x que está restando pasaría a sumar. Me quedaría 2x al cuadrado es igual a 4x. Todo número sumado por 0 voy a obtener el mismo número. Luego este 2, o bueno, directamente, este x al cuadrado pasémoslo como x por x. Una de estas x las voy a pasar a dividir. Me quedaría 2x es igual a 4x sobre x. Lo que ocurre, igual que en los anteriores casos, se cancela el valor de x. Me quedaría entonces que 2x es igual a 4 y x es igual a 4 medios. Es decir, al hacer la división me quedaría que x es igual a 2. Y la otra solución en estos casos siempre va a ser x igual a 0. Solución 1 y solución 2. Sin embargo, vamos a mirar el otro método para entender un poco mejor cómo trabaja el segundo caso de factorización que vamos a mirar. Vamos a mirar la solución de este mismo caso, pero por medio de factorización. Y vamos a mirar el segundo caso de factorización, el caso 2 de factorización, que es por medio de factor común. Y lo que hace este tipo de factorización es obtener los elementos que tienen en común dos o más términos y los van a agrupar para pasar a multiplicar estos elementos restantes de los dos o más términos. Bueno, en mi caso específico de mi ecuación cuadrática incompleta de ax al cuadrado más bx, lo que ocurre es que yo por lo menos tengo un elemento en común. Si ustedes se dan cuenta, en este primer término tengo 2x que se están multiplicando y en este segundo término tengo una x, por lo cual es posible obtener la factorización de factor común factorizando por lo menos este elemento de x. Entonces yo diría, el primer término que es ax por x, recuerden que x al cuadrado es el producto de dos elementos de x, el segundo término que es bx, lo voy a pasar a factorizar. ¿Qué tienen en común estos dos términos? Entonces, como ya lo habíamos visto, lo que tienen en común es una x. Entonces lo que voy a pasar a factorizar es esa x, que va a ser factor común, y entre paréntesis van los elementos restantes de cada uno de los términos. ¿Qué elemento restante queda del primer término? Sería a y sería x. ¿Y qué elemento restante sería del segundo término? Sería b. Entonces miren que aquí obtengo una factorización por factor común y yo tengo dos posibles soluciones. Y es que la primera sea que x sea igual a 0 y la segunda es que ax más b sea igual a 0. ¿Por qué? Porque lo que tengo aquí es una multiplicación entre x y ax más b. Y si el resultado de esta multiplicación es 0, solamente tengo dos posibilidades. Y es que el primer término sea 0, es decir, x sea 0, o que ax más b sea 0. Y de cada una de estas posibilidades yo voy a obtener una solución. La primera solución ya está, y es que x sea 0. Y la segunda solución parte de la solución de esta ecuación lineal. Y obtendría entonces, este b que está sumando pasa a restar, obtendría que ax es igual a menos b, y x sería igual a menos b sobre a, que son las mismas soluciones que habíamos definido en el caso anterior, en el caso de despeje, menos b sobre a y 0. Entonces veamos cómo podemos aplicar este método en los mismos problemas que habíamos solucionado con el caso anterior. Entonces tendríamos los ejercicios x2 menos 3x es igual a 0. Voy a factorizar por factor común. Recuerden que este x al cuadrado es x por x. Voy a factorizar una x, lo cual obtendría que x es factor común de x menos 3. Miren, de aquí me sobra una x y de acá me sobra el menos 3. Bien, entonces tengo dos posibles soluciones. La primera es que x sea 0 y la segunda es que x menos 3 sea 0.
La primera solución ya está, x1 es igual a 0, y la otra solución simplemente despejo el valor de x. Este 3 que estás restando pasaría a sumar, y yo diría que x es igual a 3. Tengo las dos soluciones. Y el segundo caso, que sería, lo vamos a trabajar como 2x al cuadrado menos 4x es igual a 0. Y quiero que miremos aquí una situación. Miren que del primer término, que yo lo puedo expresar como 2x por x, tengo tres elementos, el 2x y x, y del segundo término yo lo puedo obtener factores primos de este 4. Yo puedo decir que el 4 es 2 por x. También tengo tres elementos. Ahora bien, ¿qué tienen en común estos dos términos? Los elementos que tienen en común son un 2, solamente un 2, y una x. Es decir, que el factor común de estos dos términos es 2x. ¿Y qué elementos sobran? Nos sobra una x y nos sobra un menos 2. Es decir, que de esta factorización tengo dos posibles soluciones. La primera de ellas es que 2x sea 0 y la segunda solución es que x menos 2 sea igual a 0. De la primera, este 2 que está multiplicando pasaría a dividir, y toda fracción o división donde el numerador sea 0, el resultado sea 0, a excepción de 0 sobre 0, que es un valor indeterminado. Tengo la primera solución. Y la segunda solución, este 2 que está restando pasa a sumar, es decir que la segunda solución ya la tengo, que sería x igual a 2. Bien, tengo las dos soluciones que deben coincidir con la solución en el caso anterior, que efectivamente son 2 y 0. Bien, ejercicio para que practiquen ustedes. Ustedes van a factorizar el problema de 24x al cuadrado, o van a solucionar por el método que deseen. 24x cuadrado menos 9x tiene que ser igual a 0. Las soluciones de esta ecuación serían 0 y 3/8. Estas son las respuestas. En el próximo video continuamos trabajando lo que son ecuaciones cuadráticas completas y la forma de solucionarlas. Por ahora dejamos el video hasta ahí. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén bien.